Día. Cambio. Ya estamos, creo, ya con el audio y el video. Ya estamos en vivo, ¿verdad, producción? Listo. Ya estamos ahí también en el Zoom. Bienvenidos todos a esta sesión organizada por Ricardo Chacón, que le agradezco mucho todo lo que hizo para tener a toda esta playa de juristas hoy aquí para hablar de un tema bastante impopular. Entonces, la verdad es que se va a poner bueno. Le pedí a ChatGPT, a una plataforma de inteligencia artificial, que hiciera un resumen de las semblanzas de todos los ponentes para hacerlo más ágil, porque si no nos íbamos a tardar aquí 1000 horas. Pero antes de eso, también le agradezco al primer vicepresidente, al expresidente Klaus, a Jorge, también al expresidente tiktokero José Mario de la Garza, que nos sigue en línea, por acompañarnos en esta sesión. Avisos parroquiales: el 15 de mayo tenemos nuestra comida de la amistad. También el tema de la cobranza, para que se pongan al corriente todos los morosos, de una vez también, para que no los anden sacando de los chats. Y creo que sería lo importante en avisos parroquiales. Ya con eso voy a leer rápido la semblanza resumida. Voy a ver si, ustedes ya me dirán si está correcta la información como lo procesó esta inteligencia artificial. Empiezo por el moderador, Ricardo Chacón López Velarde, una trayectoria de más de 30 años en consultoría legal a empresas nacionales y extranjeras. Lidera la oficina mexicana de Écija, firma global de origen español, presente en 18 países con más de 1,200 profesionales. Tiene una formación en la UP, también en Texas, también un posgrado en Derecho Económico y Corporativo, maestría en Derecho de la Empresa y maestría en Ciencias Jurídicas, doctorando también en Derecho. Es profesor en la maestría de Derecho de la Empresa de la UP y es subcoordinador de esta Comisión. Marcela Calderón, como ponente de Bombó Becer y Sierra, consejera especial de Operaciones Legales e Innovación, más de 15 años de experiencia internacional en Derecho Corporativo, Gestión de Riesgos, Transformación Digital y Fortalecimiento Institucional. 10 años en AIBEP, en áreas legales, transformación de negocios y gestión de riesgos. Abogada por la Escuela Libre de Derecho, programa ejecutivo en finanzas, Darden School of Business en la Universidad de Virginia. Don Javier Careaga, ponente, Galicia, consejero, es abogado nativo de Internet, trayectoria íntegramente dedicada al derecho de la tecnología y a la defensa de los modelos de negocios digitales en contextos multijurisdiccionales. Antes de Galicia, a cargo de la defensa legal de Meta para 35 países en Hispanoamérica y el Caribe. Temas de PI, autorregulación de contenido, previamente en la CNDH, fundación del Grupo TMT en firmas legales y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, formación en Harvard Law School, la UP, docente en el TEC, miembro de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, 2 veces nominado por el Chambers and Partners al reconocimiento de Diversity and Inclusion. José Pepe Larroque, ponente, Baker & McKenzie, socio administrador de las oficinas en México, práctica en temas transaccionales, inmobiliario y financiero, asesoría a inversionistas extranjeros y domésticos en transacciones transfronterizas y financiamiento de infraestructura. Estudió en la Universidad Iberoamericana, Columbia University, en Baker desde 1986, o sea, ya un rato por ahí. Actividades cívicas, co-chair del Smart Border Coalition, consejero del Center of US Mexican Studies, también en la Universidad de San Diego, miembro fundador del San Diego Dialogue. Y don Leopoldo Hernández Romano, ponente de Kerma Partners, socio director, asesora a firmas de abogados en planeación estratégica, transformación organizacional, esquema de compensación de socios y gobierno corporativo, fundador y director de Hernández Romano Consultores, previamente CEO de la oficina de México de una de las 10 principales firmas de Nueva York, más de 12 años en empresa comercializadora de algodón LATAM. Formación y gremio, es abogado de la UP, MBA por el ITAM, ex coordinador de la Comisión de Administración de Despachos aquí en La Barra, fundador del capítulo México de la ALA, expresidente del Consejo de Appleseed en México. Ese es el resumen de la semblanza de cada uno que me dio esta plataforma. Espero que haya sido lo más elegante posible y que pues naturalmente
sea del interés de todas y todos ustedes. Esto vamos a hablar entonces del impacto de la inteligencia artificial en la facturación por hora y cotización de servicios. Gracias, Ricardo, por organizar esta mesa. Te paso el micrófono. No sé si, Jorge, quieras comentar algo antes. No, agradecerle a todos por estar aquí, agradecerle a Ricardo que nos hizo favor de organizar esta mesa, a Klaus por acompañarnos. Yo probablemente tengo que salir un poquito temprano, a las 9 hay un evento finalmente se dieron cuenta que era un error en el Senado, la reforma judicial, y entonces no entiendo por qué, la verdad es que no había señales, ¿no? Y entonces nos han invitado a la barra a participar en un evento parlamentario y ahí estaré representando a la barra. Pero no haré mayor ruido, iré al 5 para las 9 me voy. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias primero a Cristian. Voy a ir brevemente con la introducción porque tenemos un panel de súper nivel y queremos aprovechar al máximo, explotar los conocimientos de todo, pero no puedo dejar de mencionar, Cristian, gracias por todo esto. Tú eres el líder de todo lo que se hace en esta comisión, extraordinariamente bien gestionada. Gracias por ello. Gracias a nuestro expresidente Klaus por estar con nosotros. Jorge, te agradezco mucho tu presencia. Sé que tienes corriendo al Senado. Ayer vi el anuncio y qué bueno que vas a estar ahí representando en una voz a nuestro gremio, a ver si les ayudas a enderezar tanta cosa que están haciendo. Y desde luego, gracias Leopoldo, Marcela, Pepe, Javi por estar aquí y todos los que están en esta mesa, muchos amigos conocidos, gracias por estar. Un tema que, como muy bien lo decía Cristian, incómodo para todos, para adentro, para afuera, para los clientes. Incómodo, ¿por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucha ir y venir con los clientes, con nosotros mismos al interior de nuestros despachos, cómo vamos a cotizar o cómo cotizamos nuestros honorarios o cómo deberíamos fijar nuestros honorarios ahora con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial vino a revolucionar todo, no me voy a detener, lo que todos ya sabemos que hace en minutos, lo que antes tomaba horas, eso ya lo voy a dar por sentado, ya todo el mundo trabajamos y utilizamos la inteligencia artificial hoy, pero esto es una revolución igual o más poderosa o con mayores consecuencias probablemente que la que tuvo Internet por ahí de los 80s. Todo el cambio que vendrá ahora, que ya estamos viviendo, pues cómo lo vamos a enfrentar. Algunas firmas ya han dicho que se van a alejar o que ven que nos vamos a alejar del modelo de horas. El modelo de horas, como saben, por décadas ha sido el utilizado. No sabemos si es el mejor, pero como dicen por ahí, el menos peor parece que es ese modelo. Va a cambiar, lo vamos a seguir utilizando, tenemos que deshacernos de él o tenemos que mover. Creo que hemos cambiado en algunos aspectos, porque no solamente es el tiempo, pero sigue siendo la hora el factor fundamental. Y creo que hemos llegado a un péndulo, y con esto le voy a pasar la palabra a Marcela con esta introducción. Creo que hemos llegado a un péndulo porque ya hoy medimos solo por hora y hemos tal vez, creo, Marcela, a ver qué opinas, perdido en lo que hay detrás. Medimos a nuestros asociados por horas. ¿Cuántas horas? Tienen que tener 2.500 o 800, no sé cuántas horas al año, al mes, los socios, y qué hay detrás, y el cliente. Entonces, yo con esta pequeña introducción, comentario, es una mesa abierta de discusión. Todos, por favor, si tienen algún comentario, es una plática abierta. Entonces, inicio. Gracias a nuestros ponentes y seguimos con la conversación con ellos. Marcela, ¿cómo ves? Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, aprovecho a todos y estoy muy honrada de estar aquí en este panel compartiendo la mesa, no solo para compartir algunas ideas que en Fonboves hemos estado explorando y analizando, pero para aprender de ustedes también, espero, que siempre genera valor. Pero totalmente de acuerdo, creo que la discusión del impacto de la inteligencia artificial que hoy está representando en el sector legal está abriendo una conversación que no sé si es nueva. Yo creo que la tensión en el modelo de facturación por horas versus el esquema económico que nuestros clientes tienen siempre ha tenido cierta resistencia al modelo. Sin embargo, creo que sin asistencia de tecnología que nos pudiera ayudar a reemplazar de cierta manera el esfuerzo humano que sí requiere hacer un análisis jurídico,
tenemos un argumento muy sólido para que ese proxy fuera matemáticamente necesario en el sector, ¿no? No solamente porque calcula el valor del resultado que le entregamos al cliente, ¿no? Que es primordialmente lo que buscamos, sino que porque como abogados tenemos un deber fiduciario de garantizar toda la cadena de dependencia y de gobierno que nuestra gente hace, ocupa y entrega hacia nuestros clientes, desde los perfiles más juniors hasta los más seniors. Eso implicaba tiempo dedicado, diligencia, debida diligencia, atención, foco, que sí requiere esfuerzo. Entonces, hasta cierto punto creo que el proxy tiene un argumento muy fuerte detrás. Sin embargo, hoy esa tensión que existía, porque pues, debemos aceptar una realidad, y lo he platicado con Leopoldo, estamos sentados en el lado equivocado del P&L de nuestros clientes. Siempre va a haber una tensión entre cuánto costamos, qué valor generamos y cómo facturamos. Hoy, con la inteligencia artificial, es evidente que el proxy se tiene que replantear. No estoy segura que sea o todo o nada. Yo no creo que el billable hour va a desaparecer. Tampoco creo que es la única fórmula sostenible hacia el futuro. Yo creo que lo que nos viene a traer la inteligencia artificial es una provocación al modelo de negocio que tenemos, que nos abre una oportunidad a la flexibilidad y a entender qué tipo de servicios prestamos y cuál es el valor real que sí entregamos al cliente desde la perspectiva de estrategia, recomendación de negocio, prevención de riesgos y hacer más sostenible al propio negocio del cliente, que es nuestra prioridad última, y tener una flexibilidad y una conversación transparente doble día con ellos en dónde está el valor que generamos, y definitivamente hoy el esfuerzo ya no es la única variable a considerar. No solo el esfuerzo, el valor, ya lo mencionaste claramente. Leopoldo, ¿querías? Gracias, Ricardo. Buenos días a todos. Siempre es un gusto estar aquí en casa de regreso en la barra. Gracias, Cristian. Gracias, Ricardo. Klaus, Jorge, buenos días. Yo coincido con lo que dice Marce. Ahorita que estaba exponiendo me acordé, hace 18 años organizamos un seminario en conjunto, la barra, la Universidad Panamericana y en ese entonces Hernández Romano Consultores, sobre el futuro de la tarifa por hora. Y las conclusiones fueron muy interesantes, pero son muy similares a las que sigo escuchando el día de hoy. Yo creo que hay una serie de elementos que a final de cuentas hacen que es muy difícil desligarnos del modelo de la tarifa por hora. Primero, porque es un elemento fundamental de medición, y aún si desapareciera el modelo de facturación, no va a poder desaparecer el modelo de medición interna. Yo no encuentro otra manera de poder estar midiendo la productividad y la rentabilidad de los abogados si no es por una tarifa por hora, y poder estar distinguiendo entre iguales. Y entonces, ¿vamos a seguir cargando horas? Sí, nada más tenemos que empezar a distinguir. Segundo, voy a empezar a meter ruido y a lo mejor nos hubiera hecho mucho bien, pero aquí tenemos a dos ex general counsels, entonces, que pueden de alguna manera tomar la perspectiva del otro lado. Creo que el problema que tenemos como sector es que hay un círculo vicioso. Los clientes se quejan por un lado de la tarifa, bueno, Cristian nos puede ayudar en eso también perfectamente. Los clientes se quejan de la tarifa por hora, pero por otro lado les encanta la tarifa por hora. Y los clientes yo no creo que están dispuestos todavía el día de hoy a pagar valor, y voy a decir una cosa que a lo mejor es una verdad de perogrullo, pero creo que todos los que prestamos servicios profesionales sabemos que hay muchas ocasiones que nos sentamos con un cliente y podríamos darle la solución ahí en 20 minutos en esa reunión. La gran pregunta es, ¿y nos van a pagar lo que vale esa solución que les vamos a dar en 20 minutos en la reunión? Yo creo que la respuesta es no, en la gran mayoría de los casos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Terminar, dar algunos visos de por dónde puede venir la situación, nos vamos a la oficina, presentamos una propuesta, ya van y vienen, negociamos, nos aceptan la propuesta, vamos a mandar
unos días después un legajo de 50 páginas, de las cuales 45, 47 son copy-paste de otras que ya teníamos armadas, y verdaderamente nos metemos a 3 o 4 en la que acabamos aterrizando todos los antecedentes a lo que quería el cliente. Y entonces ya empezamos a cobrar más ligado al valor, pero ya tuvimos que estar utilizando a todo el equipo, ya tuvimos que hacer otra serie de circunstancias. ¿En qué consiste esto? Porque no estamos haciendo tarugos todos. Pero verdaderamente mientras el cliente no esté dispuesto a estar pagando ligado al valor que le generamos, y del otro lado los prestadores de servicios entendamos que no es por el tiempo que invertimos, sino por el valor que le generamos al cliente, lo que va a definir. Va a haber cosas que van a necesitar demasiado tiempo y el valor va a ser marginal. Todo lo que se tiende a comoditizar va a seguir siendo marginal. Entonces, yo creo que ahí, como resumen, lo que les diría es que para mí la inteligencia artificial no va a eliminar por sí misma la tarifa por hora, el modelo de facturación. Lo que está haciendo es debilitar el modelo económico que la sustenta frente al cliente. Bueno, ya esa es una afirmación controvertida, porque hay algunos despachos y algunos están planteando, entre ellos probablemente el tuyo, Pepe, que dicen el modelo de horas o la facturación basada en un modelo exclusivamente por hora, vamos a abandonarlo, vamos a cambiarlo, aunque hoy el 80% de las firmas en Estados Unidos siguen utilizando el modelo por hora. Entonces, ya hizo un planteamiento aquí Leopoldo muy firme, en el sentido de que el modelo de horas no se va a abandonar. ¿Tú crees que no se va a abandonar? Lo que hay que hacer, darle más valor, un poco también lo que decía Marcela, tenemos que darle más valor. Entonces, ¿se va a abandonar o no? ¿Tú qué opinas, Pepe? ¿Vamos a abandonar? ¿Se va a cambiar? ¿Hay que migrar o tal vez hacer una mezcla entre todos los modelos, pero ir migrando un poquito del modelo de horas? Porque otra vez, lo que antes se hacía, un proceso de digitalización, un proceso de comparación de documentos, una auditoría, todo eso se hace en minutos. ¿Cómo lo vamos a valorar y a cobrar? Gracias. Mira, yo pienso que se vuelve un tema a veces más interno el tema de las horas. Ya desde hace muchos años ya las empresas no quieren una propuesta basada en horas particularmente. Es una forma de medición, yo creo que se vuelve cada vez más interna, y sí coincido en ese sentido con Leopoldo. Está cambiando dramáticamente toda la forma en que nosotros tenemos la interacción con clientes, en la forma en que cotizamos. Probablemente partimos de una base del tiempo que le vamos a meter, multiplicado por el valor de nuestras tarifas, y salimos con una propuesta. Salí yo hace poquito en una propuesta, por decir en alguna cosa, mi propuesta era, no sé, $80,000, $85,000 por una transacción, y la respuesta de la General Counsel fue, ¿te parecen 45? Y mi respuesta fue sí. Mi respuesta fue sí. Sí, perfectamente, claro. Nos adaptamos, ¿no? Inmediatamente, ¿qué haces? Bueno, buscas ver cómo vas a hacer la forma más eficiente para descargar el trabajo. Y esa es la otra parte del tema de inteligencia artificial desde la perspectiva de donde Baker la está viendo. Y es cómo vas tú modelando distinto, cómo vas a ir cotizando para ser mucho más eficiente. Estuve en una conferencia el lunes del US México Forum, aquí en el Club de Industriales, y una persona que presentaba comentaba que la inteligencia artificial, porque hablaban de que era una herramienta, y dijo, no, es una cosa tan trascendental como el vapor, como la electricidad, o sea, es muchísimo más allá que una pequeña herramienta. Entonces nosotros lo que hemos estado haciendo es invirtiendo en tecnología, pero también invirtiendo nosotros en ser mucho más eficientes, utilizar las herramientas que hay, probar, porque todavía estamos en época de probar, que si es Harvey, Legora, Claude o cualquiera que están, pues es cuestión de irlas
probando, unas son más eficientes para poder hacer un análisis de un contrato, otras son menos eficientes. Nosotros en lo personal tenemos el core que utilizamos es Copilot, pero dentro de esa pues hay una interacción, todas tienen un fundamento más o menos similar, pero esa en particular, por ser Microsoft, funciona con la mayor parte de los sistemas que tenemos. Entonces, sí es un cambio en el tema por hora, que ya estaba desde hace tiempo muy atacado ya por los clientes. Quieren certeza, y lo que a nosotros nos corresponde es pues adaptarnos a eso, y la manera para hacerlo es con las eficiencias administrativas, eficiencias de análisis. También les diría que no vamos tarde, o sea, creo que está la plataforma, sí creo que nos necesitamos mover muy rápido en aprender, o sea, el tema de la inteligencia artificial hay que, como dicen, embrace it, no pelearnos, porque aquí está, y utilizarla lo mejor que se pueda, y bueno, va a ser un cambio significante, pero no creo que haya una desaparición per se del modelo por hora. Simplemente va a tener variantes de cómo va a ser más para medición quizá interna. Quisiera tomar el ejemplo y voy a abusar de ello, que acabas de señalar con el cliente que te pasó eso de los 85,000 a 45,000, por ejemplo, ¿no? Y la reacción inmediata aquí de nuestro expresidente fue muy mal. Y todos decimos, más allá de ello, ¿dónde está el medio? ¿Dónde está el punto? Si tú hubiera hecho 30, si tú hubiera hecho 60, la rentabilidad, lo que está atrás, ¿cómo hacemos ese cálculo? ¿Cómo llegamos a eso? Porque nuevamente, adelante. Yo lo que creo, coincido 100% con todo lo que dijiste, lo que han dicho. Yo creo que hace mucho tiempo, efectivamente, los clientes han buscado esquemas distintos. Y yo siempre siento que, efectivamente, la hora ha sido para tú más o menos medir una forma como los mismos que nos habla prima demasiados años, pero sí te da una idea tanto de cómo trabajaban los abogados como unas bases de cómo cobrar. Pero hace muchísimo tiempo, por ejemplo, cuando desarrollamos mucho el área de disputas, en corporativo es más común, era más común las horas. En el litigio, desde que el despacho metió el litigio hace, no sé, 30 años creo que empezamos empezó como una firma de M&A, y luego yo me fui de abogado de M&A me convertí en litigante. Y en los litigios al cliente le gustaba el cobrar por resultados. Y yo descubrí muy rápido que era mucho más rentable llevarte una parte del pastel si ganabas el asunto que te pagan las horas, pero mucho más. O sea, el área de litigio siempre fue mucho más rentable, porque el cliente, si ganaba el asunto, porque lo demandaban por $100 millones y libraba que no lo condenaran, pues estaba dispuesto a pagar una parte importante de esa lana que no iba a pagar, ¿no? O el que iba a demandar los daños y perjuicios y lograba. Entonces, ahí el cliente veía como... entonces, yo me di cuenta rápido que era mucho más rentable las áreas de litigio que las corporativas, donde es, salvo las mega estratégicas, ¿no? Que tienes una mega fusión gigante donde puedes cobrar lo que quieras, porque es de tal complejidad y de importancia. Entonces es importante también ver cómo se acomoda el cliente, y muchas veces cuando el cliente está contento le vas a cobrar igual, nada más que tienes que encontrar la fórmula en que le vas a cobrar bien,
pero hay que ser muy flexibles, y estoy contigo, o sea, que eso hace mucho tiempo lo descubrimos. Entonces, pero sí siento que la hora seguirá siendo un referente, sobre todo, como tú bien lo dijiste, para medir cómo cobraste, ¿no? Finalmente, si tú te fue bien o mal, lo vas a medir en función de las horas que tú le invertiste. O sea, finalmente ese es el parámetro de medición. Entonces, en fin, Y voy a hacer aquí un poco de eco a lo que Klaus está comentando. Creo que para bien Klaus es uno de los abogados con mayor apertura y visión de negocio con los que yo he trabajado personalmente, porque permite tener este tipo de diálogos, pues considerando la actualidad, lo que viene, innovar y dónde nos tenemos que posicionar. Pero como mencionaba Klaus, yo creo que el litigio, las áreas que son contenciosas, tienen una ventaja de cancha, de tiempo, de las cuales podemos aprender. Pero por otro lado, esto nos ha orillado como despacho, al ser un despacho que sí tenemos una parte importante en litigio, arbitraje, investigaciones, compliance, anticorrupción, que son diferentes a las transaccionales, a aprender de ello. Y hoy tenemos 45% de la base facturable que tenemos en el despacho es por hora, nada más. Solamente el 45%, lo cual hace mucho eco a esta tendencia que tiene el mercado de empezar a mutar. Y quiero retomar algunas palabras. Yo creo que la hora nos va a seguir sirviendo, pero más que pensar en facturar por hora, yo pensaría en el factor tiempo y capacidad humana invertida por tarea, que es diferente, ¿no? Ya no es cuántas horas hiciste, sino hay que considerar cuántas personas tengo que tener en este asunto y por cuánto tiempo, porque es matemática económica en cualquier modelo de negocio, no necesariamente la hora. Y creo que el gran reto, lo que hemos mencionado en esto es, como despacho yo creo que tenemos que entender muy bien dónde está nuestro valor. Y Klaus lo decía, y yo fui interna, in-house, legal, y yo he hecho mucho hoy estos días que he estado viendo toda la transformación en inteligencia artificial, disrupción del modelo, me he puesto a pensar si back in the day, en mis días de in-house, ¿qué tanto hubiera estresado esta discusión? Me parece que el estrés hubiera sido transparencia, ¿no? Y alineación de dos partes, pero hay una realidad que yo me iba a dormir tranquila todas las noches siendo in-house, sabiendo que tenía a mis despachos de cabecera, Fombo, Becer y Sierra y demás, poniendo cuidado a mis asuntos. El valor para mí como in-house de mi despacho era ese, irme a dormir en paz todas las noches, porque iba a despertar y no iba a tener un nuevo sindicato, o el sindicato no iba a estar revolucionado, o mis importaciones y mis exportaciones iban a estar fluyendo de manera correcta, o mi reestructura corporativa tenía sentido jurídico y sostenibilidad. Entonces, yo creo que es dónde está el valor y que la matemática siga de ahí. Muchas gracias, Marcela. Javi, ¿tú estás de acuerdo también en lo que se está, el punto de discusión ahora? La hora, el cálculo de los honorarios por hora no va a desaparecer, simplemente hay que revalorizarlo o encontrar modelos alternativos, pero tomando la base de las horas. ¿Qué opinas? Pues, a ver, los seres humanos somos modelos haciendo predicciones, por eso tenemos paraciencias que nos dicen nuestro futuro, y cuando se trata de tecnología, en general el ser humano ha sido muy malo prediciendo. Si checamos hace 10 años, pues íbamos a tener ya cosas que hoy no están, la genética iba a tener avances que no tuvo, el láser iba a estar por todas partes, ¿no? Entonces, más bien lo que está haciendo la inteligencia artificial es que nos está dejando ver algo que pues era obvio, pero no queríamos admitir, que podemos tener éxito a pesar de ser ineficientes, ¿no? Y por primera vez nos estamos dando cuenta que hay áreas de ineficiencia que la IA puede hacer mejor que nosotros, pero no puede hacer todo mejor que nosotros. Y ahí está la diferencia. Hay que poder distinguir las cosas en las que éramos altamente ineficientes y la IA la va a hacer en 3 segundos y nosotros en 30 horas.
y áreas en las que, perdón, la IA ni hoy ni mañana, por cómo está construida y configurada, no va a poder hacer las cosas igual. Y esto me lleva, a veces nos olvida el lado del cliente. ¿Qué está pagando el cliente? ¿No? Cuando estaba yo de llegar al council de Meta y de repente un abogado me decía, es que le dediqué 1000 horas, yo decía, pues ¿qué pasó? ¿Qué se rompió? No, o sea, yo no sabía que era tan grave. Y me decía, no fue grave. Pues si no era tan grave, no entiendo tantas horas. O veía, por ejemplo, que el socio le dedicaba muchísimo tiempo y decía, ¿tantas horas de un socio? No, obviamente me está inflando las horas. O sea, esas cosas también del lado del cliente, pues sí son muy obvias, ¿no? Inclusive yo llegué a un esquema en la que yo le decía a mis abogados, mira, prefiero pagarte más si te tardas menos a que si te tardas más. Los incentivos nos estamos poniendo como dicen muchos profesores, estamos poniendo los bueyes detrás de la carreta. Me estás poniendo los incentivos al revés. ¿Por qué yo te voy a pagar para que seas ineficiente? ¿No? Es más, tárdate menos. La calidad no me la bajes, pero tárdate menos. Incluso, y llegué a esto con varios despachos, si le decía, yo sé que yo estoy compitiendo con tus otros clientes por tu tiempo. Te voy a pagar más para que tus otros clientes los hagas a un lado y a mí me das prioridad porque esto me urge. Entonces, lo que pasa es que no hemos entendido que el tiempo no es el valor, el tiempo es un insumo. ¿Por qué le vamos a cobrar a nosotros? Pagar, depende de qué lado estemos, por cuánto tiempo, si no es ese el valor agregado. A veces sí lo es, y como dijo Klaus, a veces lo que se está pagando es el tiempo dedícale tiempo, y yo te estoy pagando por el tiempo que, ¿no? Hay profesiones que lo que se paga es el tiempo dedicado, hay profesiones que lo que se paga es el resultado. En los despachos de abogados somos una multiplicidad de modelos de negocio. Litigio es uno, y tiene su particularidad, pero cada unidad de negocio puede tener sus particularidades y pareciera que el despacho es un solo centro de negocios. No, son muchos pequeños centros de negocios y a veces según el cliente. Entonces, vamos a regresar. ¿Qué es lo que paga el cliente? ¿No? El cliente te paga por 2 resultados y solamente 2 resultados. O que le mitigues un riesgo o que le des viabilidad a su negocio. Esos son los 2 objetivos. Ese es el que paga. ¿Cuándo paga? Hay tres cosas que los clientes, o sea, cuando un cliente dice, ay, no, sí necesito tomar parte de mi presupuesto, porque acuérdense, yo de in-house yo decía, pues a mí me dan 10 pesos para todo el año. Lo que suceda, si este año es tranquilo o es una locura, yo voy a tener 10 pesos. Si me los gasto todos en enero, no sé cómo va a sobrevivir el resto del año. Entonces a veces se nos olvida eso cuando estamos cobrando a los clientes, de que pues tienen sus presupuestos y pedir un presupuesto extraordinario en la mayoría de las empresas es una burocracia que nuestros clientes nos odian cuando los obligamos a hacer eso. Entonces, ¿cuáles son los 3 escenarios en los que los clientes buscan? 1, el cliente no sabe. Dice, pues no tengo la menor idea de esta parte de la ley y nos preguntan. 2, no tengo ancho de banda, necesito un ejército y yo tengo 3 personas dentro de mi departamento legal, ayúdame. O 3, no estoy seguro de que este es el criterio correcto y necesito que tú me hagas un CYA, ¿no? Esos son los 3 escenarios en los cuales los clientes están pidiendo. Entonces, cuando entendemos cuál es el modelo de negocio del cliente, sus necesidades, cuando nos preguntan, cuando no, decimos, lo que el cliente está queriendo que le hagamos es un resultado o tiempo. Si lo que está pagando es tiempo, la tarifa horaria va a seguir ahí. Pero si lo que se está pidiendo es un resultado, pues no me importa cuánto tiempo le dediques, porque es un insumo más. Es como si le dijéramos, no, es que gasté más electricidad este año, pues al cliente no le importa. Entonces, es entender el tiempo más como un insumo que como un resultado, como hacen casi todas las demás industrias. Tú a un arquitecto,
pues no le dices, te tardaste más tiempo, te voy a pagar más, te tardas más en entregarme, te cobro, ¿no? Las demás industrias ya se han ido adaptando o nunca tuvieron un esquema de tarifa horaria, a menos que ese fuera el valor agregado que se le está entregando al cliente. Estaríamos hablando comunidades de valor, un poquito también lo que decía Klaus, bueno, es más rentable el litigio porque le entregas un valor, ya lo resumiste muy bien, yo te mitigo un riesgo, te resuelvo una necesidad, te apoyo con requerimientos inmediatos, confirmo o te ayudo a tomar las mejores decisiones, todo eso tiene un valor que se va alejando o se alejaría de una medición estrictamente cronográfica. Esas unidades de valor, ¿cómo cotizarlas ante la inteligencia artificial? Pepe, ¿cómo deberíamos, con estos elementos que yo tengo que hacerle ver al cliente, el valor que le doy, lo que acabamos de comentar, cómo cotizar ese valor? ¿Sería válido decirle al cliente una unidad de valor tanto y así expresárselo y de tal manera que vea clarísimo lo que le estamos aportando? Pues mira, tiene creo que como que dos ángulos, ¿no? Uno es que tienes muchísima información, muchísima data que te permite poder en transacciones que haces continuamente, así sea un tema de litigio, un tipo de litigio, un tema de infraestructura financiero, de una reorganización, tienes mucha información y mucha metadata que necesitas poder procesar. Entonces, nuevamente vas a la parte más estructural, o sea, no es nada más la inteligencia artificial como una herramienta en su momento para ayudarte a cotizar, también tienes que alimentarla con la misma información que tienes tú, y eso te permite determinar. Si tú alimentas toda esa información, pues con mucho más precisión te va a poder ayudar a determinar cuál es tu costo real en una transacción, y esa parte te permite cotizar con mucho más facilidad, pero requiere un trabajo previo, requiere que toda esa información que tú tienes ahorita almacenada en archivos, la proceses, la ordenes, y bueno, te va a ayudar obviamente la inteligencia artificial, y esa es una parte importante para que puedas salir al mercado. Desde luego también el conocimiento que tengas de las operaciones en las que te están pidiendo participar. Algunas pues van a tener una cierta uniformidad de cómo van a operar, otras tienen un potencial de complicarse. Eso también lo tienes que prever, como que yo sé que eso lo prevemos como algo que está fuera del alcance de la propuesta que haces, ¿no? Porque esas cosas son imprevisibles. Yo no puedo saber si va a surgir un tema regulatorio, un tema de sobrenegociación, ¿sí? Y eso hay que irlo previendo. Nuevamente los datos te lo permiten, pero también tener un buen conocimiento, y que los clientes, que es una cosa que van a entender en la medida en que durante el proceso los tengas muy enterados de cómo va. Entonces la administración del proyecto, el project management que vayas haciendo es básico, ¿no? En algunas áreas más que en otras, si litigio lo estás cotizando sobre la base de porcentajes, de premios por éxito, es un poco más fácil de administrar, ¿sí? Pero a la vez tienes que tener también muy informados a los clientes de la evolución del asunto, para que ellos estén también muy cómodos a la hora de que venga la cuestión de pago. Pero sí es una forma en que la inteligencia artificial te va a ayudar a cotizar, pero pues hay que trabajar con la inteligencia artificial. Muchas gracias, Pepe. Leopoldo, A ver, perdón, yo lo que quisiera es irme 3 pasos para atrás.
simplemente para no perdernos desde mi perspectiva cuál tiene que ser el antecedente, y retomo parte de la conversación que hemos tenido aquí en la mesa. ¿De dónde viene la tarifa por hora? El modelo actual que sigue prevaleciendo como modelo de negocios de las firmas de abogados es el modelo Cravath, que nace en los 40. Tenemos 80 años operando bajo esta base. Tiene una serie de pilares, uno de ellos está en la tarifa por hora. La tarifa por hora entonces se ve reflejada y también es uno de los pilares que sustentan los partnerships actuales. Si nosotros revisamos las fórmulas de remuneración de la mayoría de los despachos, el tema de mi productividad individual o la del equipo tiene un peso muy grande. Entonces, lo que yo tengo que empezar, creo que por eso yo quería ahorita hacer esta pausa de regresar, es sí hay que entender el mercado, sí hay que entender qué es lo que quiere el cliente, pero lo que yo veo que muchas veces no está en la mesa cuando estamos discutiendo esto es ¿y cuál es el impacto sobre mi negocio y en dónde estoy yo listo de estar modificando mi negocio? ¿En dónde voy a estar dispuesto a estar tocando el partnership, el modelo de negocios, el impacto del desarrollo de talento? Me anticipo un poquito. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes equipos que están trabajando, por un lado, asuntos por hora, por otro lado traen un CAP, por otro lado traen una iguala, por otro lado traen un success fee? Los estás volviendo locos, porque a final de cuentas en la tarifa por hora, de alguna manera siguiendo lo que decía Javi, sky's the limit. Cuando traes el presupuesto y el cliente te dice, esto es tan relevante para mí que tú del presupuesto no te preguntes. Yo ahí lo único que añadiría con lo de Javier es, las firmas de abogados tienen pánico a hacer preguntas a sus clientes. No les gusta molestarlos, no es molestarlos. Marce, ¿tienes presupuesto? ¿Cuánto es tu presupuesto? ¿Entre quiénes lo tienes divididos? ¿Quién es mi competencia y con quién estoy compartiendo el pastel? Oye, cayó este asuntote, ¿es un litigio? ¿Es una compraventa hostil? ¿Te van a poner presupuesto para esta compraventa hostil? ¿O vamos a tener que regalártelos? ¿Por qué? Porque es septiembre, porque ya se te va a acabar el presupuesto del año si vas enero o diciembre, y no me vas a sacar la lupa, me vas a sacar el microscopio y no va a jalar. Entonces, mejor cómo te ayudo yo a negociarlo internamente, pero son preguntas que a los abogados le tienen pánico hacerle a los clientes. Tienes que irte también desde esa parte. Después, entonces, entender que si estamos hablando de inteligencia artificial, porque aquí creo que nos estamos brincando muchos pasos, la gente cree que utilizar inteligencia artificial es como conectarte a la paquetería de Windows. No, aquí, perdón, esto no es plug and play. No bajas, pagas ahora, que ahora les tenemos que estar pagando, es una rentita, ya es todo como streaming, entonces hay que pagarles mensualmente o anualmente el uso de la paquetería, sino si tú quieres llegar, ya no digas inteligencia artificial, a tecnología más sofisticada, tienes que hacer la tarea antes, tienes que tener identificados cuáles son tus procesos. Una vez que los tienes identificados, los tienes que mejorar, los tienes que mapear y después va a venir la tecnología, no antes. Entonces, siento que a veces queremos correr cuando no estamos listos como sector para caminar todavía. Luego podemos entrar en todos los sistemas porque de repente todo el mundo, yo ahorita veo, y ahora de que ya tienen, no me acuerdo cuál es el apellido de este cuate, pero el de Suits Harvey en Harvey's, y ahora Jude Law en Legora, y ya todo el mundo cree, y ahora ya se anuncian en aeropuertos. Si yo fuera usuario de esas dos tecnologías, estaría espantadísimo si fuera ustedes. Si yo viera que mi proveedor vale hoy $5,000 millones que no necesita, ¿de dónde va a sacar el revenue para darle a los accionistas el valor de esos $5,000 millones que tiene en la bolsa? De licencias de $130 cada una, en despachos de 150 abogados. ¿De verdad ustedes creen que van a hacer el mercado para esos? Empiécense a asustar, porque no se están haciendo las preguntas correctas. No, su mercado no son ellos. Baker McKenzie puede ser un gran cliente para ellos. ¿Cuántos abogados tienes a nivel global, Pepe? Y factura arriba de $5,000 millones. Él sí es cliente para Harvey, no una firma de 200 abogados, perdón, no estén perdiendo su tiempo, porque lo usan los cool guys, como dice Patty en Nueva York. Perdón por el francés, que pinche miedo.
O sea, de verdad creo que hay muchas preguntas que como sector no nos estamos haciendo y tendríamos que ir para atrás. Esto dice, no vas a hacer Harvey. No, a ver, yo no digo no uses Harvey. Simplemente no pongas todos los huevos en una canasta. Es que estamos usando Harvey. Good for you. Empieza a usar las herramientas de Microsoft o las herramientas de Alphabet u otras plataformas y divide el pastel. Y ponlo a comparar con abogados que verdaderamente están usando la tecnología, porque si no, no vamos a saber dónde está. Ahí les va otro reto, y perdón por meter tanto ruido en la mesa. Platicaba yo ahora durante la IVA en Toronto no es nada confidencial, entonces lo voy a citar, con Luis Carlos Rodrigo, de Bufete de Estudios Rodrigo en Perú, y me decía, un problema que yo ya me encuentro cuando estoy revisando un asunto con uno de mis abogados, no sé si es un experto ingeniero en poner prompts, o si verdaderamente entiende el concepto como abogado. Y entonces tengo que empezar a desarrollar una serie de preguntas para rascarle. No está mal que sepa promptear este cuate, si me permiten el verbo, pero este es despacho de abogados, no es de ingenieros. Entonces, ¿hasta dónde llega? Como ya ahorita ya estamos viendo que no estamos exentos, no sé si leyeron esta semana, Sullivan & Cromwell tuvo su abogado que pedirle una disculpa al juez porque en un tema de concurso de acreedores, si mal no recuerdo, la inteligencia artificial alucinó y acá puso una serie de precedentes que inventó la inteligencia artificial. Entonces, shit keeps happening. No, lo quitaron la licencia, citó un caso. ¿Ya se la quitaron? Sí, no. A él todavía no, ¿no? No, hay un caso. Sí, claro. No, que citó en un presente que no existía y le quitaron la licencia para ejercer la función. Y ahora ya empieza otro nuevo tema que te dicen el privilegio de confidencialidad cliente-abogado. Si tú estás utilizando inteligencia artificial y no le restringes el que se sube a la red la información y revisen la red de información, tú lo rompiste. Ya no hay privilegio de confidencialidad cliente-abogado. O sea, claramente, obvio, prohibidísimo usar cualquier sistema que no esté protegido. O sea, obviamente, o sea, ChatGPT, o sea, en el despacho hay políticas súper. Disculpen. Me olvida que hay gente que está. Perdón, una disculpa. Pero sí, es que obviamente es peligrosísimo. Entonces, Dios, despacho de políticas muy estrictas de no usar ninguna plataforma que no esté reservada, que no se puede usar información del cliente porque obviamente cometes un delito. Entonces, sí, es muy delicado. O sea, sí creo que, planteas temas, yo coincido con muchas de las cosas que Leopoldo, sin duda, es muy peligroso y efectivamente, sí, los chavos, sí hay que frenarlos porque, o sea, parece muy sencillo y parece que te resuelve el problema muy fácil y normalmente los problemas jurídicos son muy complejos y claramente está muy lejos de que un problema complejo, tanto corporativo como cualquier problema jurídico, los que vemos todos los días, todos nosotros, te lo puede resolver. Es una herramienta como fue, yo siempre digo, cuando empezó a nosotros sí, los más viejos sí nos tocó la evolución desde la máquina de escribir, empezó la eléctrica. O sea, cuando yo estaba en Woodbridge, cuando empezó las procesadoras de palabras, cuando empezó la facturación electrónica, una de las razones que me fui de ese gran despacho que fue Woodbridge Riquelme, mi asociado, bueno, Woodbridge Dalton Riquelme en mi época, que yo me fui, fue porque yo era el socio más joven y me dio úlcera cuando los socios no querían invertir en tecnología. En tecnología en esa época eran procesadoras de palabras, porque le dictabas a la secretaria, la tenía que teclear, entonces las primeras máquinas, para los chavos que no conocieron eso, que no lo vivieron, que muchos de ustedes que están aquí no lo vieron, pues las máquinas de escribir no tenían memoria, había que teclearle. Entonces cometí un error y mi querido jefe José Mario Garza, el papá de José Mario que está aquí, nos acompaña en forma virtual, me decía,
a la secretaria le corriges con tinta. Entonces tenía que volver a escribirla. Entonces lo escribía 10 veces y lo tienes que revisar 10 veces. Entonces ya, oye, ya hay máquinas donde que tienen memoria, que la secretaria nada más le corrige una cosita y ya, ¿no? Así lo básico de la tecnología. Entonces, claramente, a mí no me gusta, porque yo era el chavo y decía, yo pues, algún día voy a lo mejor ser jefe de ese despacho, o los socios más importantes, hay que invertirle. Y había 6 empleados por cada timekeeper, había 6 personas que hacían trabajo mecánico sumando las hojitas de las horas. Entonces, digamos, sí la tecnología desde que empezó hace un auxiliar, pero nunca ha sustituido nuestra creatividad. Y yo creo que hoy, perdón que me vaya a la historia, pero hoy no sigue siendo diferente. O sea, seguimos, y el abogado que cree que maneja muy bien la tecnología, pues va a ser un gran abogado. No, señor, no es así. Pero yo creo que los chavos sí están un poco confundidos en ese sentido. Sí es una herramienta como fue las computadoras, como fue obviamente, bueno, después primero vino el telex, luego el fax, luego el email, ¿no? Cuando despacho hace 40 años empezó el email. Y primero pues teníamos una cuenta, ¿no? En mi despacho había una cuenta, mi secretaria la manejaba. Yo fui como árbitro, el primer arbitraje que lo hicimos por email, ya con las partes. Había entonces solo hay un email. Entonces ya el proyecto lo deliberamos en el tribunal y dije a mi secretaria, mándenle a mis coárbitros ya el proyecto del laudo. Más que un proyecto, era un borrador de cómo iban a hacer las decisiones, ni siquiera el laudo. Y en vez de mandarle el email a mis coárbitros, le manda el email a las partes. Pues los errores de la tecnología. Entonces las partes dijeron, fue un vocer muy moderno, nos mandó el proyecto o sea, pensaron que había sido adrede, obviamente no, y se transigió el asunto. Obviamente sí un error. Yo dije, se acabó mi carrera en el arbitraje y acabé con todo por ese error, ¿no? Pero la tecnología así ha sido. Yo creo que hoy la inteligencia artificial, si lo comparo con la evolución que ha tenido la tecnología en nuestra profesión, no es diferente del principio. Y los que creen que, y sí efectivamente los chavos, sí creen que ya, los que son muy buenos en la teoría, creen que ya son los grandes abogados, y eso es lo que hay que controlar, ¿no? Y ver cómo la aprovechas. Obviamente hay que aprovecharlo, obviamente hay que aprovechar toda la tecnología, la aprovechamos, nos ha facilitado nuestro ejercicio profesional, pero no hay que equivocarse. Y yo creo que coincido con mucho lo que se ha dicho aquí en esta mesa. Creo que hay muchas decisiones, pero los jóvenes no necesariamente están conscientes. Esa es mi visión, ¿no? Porque ellos sí creen que ya son los cracks y hay que tener mucho cuidado. Ese es otro gran elemento en todo lo que tiene que ver con la... Sí, bueno, no, un punto que sí hace la inteligencia artificial, porque sí, como un despacho grande, bueno, tienes acceso a mucha tecnología y todo, pero como pues, lo viviste con Goodrich, a veces no quieren invertir o no quieren cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Pues dices, a ver, el mundo está evolucionando, ¿sí? Entonces, eso te forza mucho a cambiar, no hay alternativa, lo tienes que, como decía, embrace it. Pero también nivela mucho el campo de juego para despachos más pequeños, porque en la medida en que también invierten ellos en inteligencia artificial, porque son
que tienen enormes conocimientos, pero en la medida en que ellos mismos lo empiezan a utilizar, pues les nivela mucho el campo de juego, porque la agilidad con la que van a poder responder, ¿no?, en temas de, por ejemplo, litigio. Seré boutique, pero tengo muchos antecedentes, puedo alimentar toda esa información y todo eso me va a permitir a mí ser muchísimo más eficiente, ¿no? Entonces, para los despachos grandes, sí, pues podrás ser muy grande y lo que quieras, pero si no estás a la vanguardia, te vas a topar con que un despacho mucho más pequeño va a ser mucho más eficiente en prestar servicios que lo que vas a hacer tú, por los costos que traes, por todo tu estructura, ¿sí? En un despacho más chico va a tener una posibilidad de competir muchísimo más grande que lo que tenía antes, pero nuevamente es entrar, ¿no? Nada más trataré de ser breve, pero quiero retomar. Aquí Leopoldo nos empezó a sacudir para bien, porque creo que a veces estamos muy sesgados a hablar de lo bueno y de lo optimista, sin tomar en cuenta que la inteligencia artificial no es una licencia, ¿no? Y quiero recuperar algunos de los puntos que para mí centran mucho el eje de la discusión. Y volviendo a la billable hour y el impacto de la inteligencia artificial, creo que simplificarlo de tal manera como habilitar una licencia es lo que nos puede poner en riesgo a no entender realmente el qué, para qué, cómo esto mueve mi modelo de negocio, en dónde sí me genera valor, en dónde no me genera ningún valor en lo absoluto, y empezar a construir ese programa de transformación. Y creo que, como todo lo que ha pasado en la evolución de la tecnología, si solamente habilitamos una herramienta sin pensar en la estrategia y en el programa y en todas las variables que hay detrás, la consecuencia, uno, no va a generar el valor que esperas que genere, porque la gente va a acabar usando la herramienta para lo que no es, ¿no? Como preguntar cuál es el clima del día, ¿no? O hacer un plan del viaje. Dos, pierdes esa visibilidad realmente de la oportunidad, el potencial, y lo conecto mucho con lo que mencionaba Javier, de que el tiempo es un factor y todos lo hemos estado comentando, y Leopoldo dice, no hay que estar solamente viendo lo optimista y lo positivo, sino hay que ver lo negativo, y creo que también hay que ver hacia adentro y entender qué premiamos en nuestra gente, porque también hay veces en que nuestra gente se dedica mucho tiempo a una cosa y el resultado que nos vienen a entregar para la primera revisión pues no amerita o no representa el tiempo dedicado. Entonces creo que el tiempo sobrepesó mucho hacia afuera y hacia adentro. Y hacia adentro, en esta transformación, creo que es crítico empezar a valorar productividad, ¿no? Y realmente, ¿qué significa productividad? Premiar y priorizar ante todo la calidad. Creo que algo que hemos dicho, y lo dijo Klaus, no solamente tener claro qué sí puedo usar y qué no puedo usar, sino dejarle claro a todo nuestro equipo que Harvey no es sino un ente inexistente y Gemini es otro ente inexistente, y si algo pasa con nuestro cliente, no hay forma de culpar ni a Harvey ni a Gemini, no los puedo llevar a un juicio. La responsabilidad del resultado final depende de ellos. Entonces, medir la calidad se convierte en algo todavía más importante. Y voy a lo tercero que mencionaba Leopoldo y Klaus, que es cómo educamos a nuestros futuros abogados y cómo no solamente encontramos herramientas para que ellos aprendan diferente, sino todos los layers dentro de un despacho, desde el asociado junior, el intermedio, el counsel, el socio, empiezan a enseñar estos valores con mucho mayor énfasis y conciencia a los abogados más juniors. Cierro nada más la idea diciendo, no pensemos en el cambio como algo sencillo de implementar, y no es algo que está resuelto todavía.
Pero si no lo estamos pensando como un programa de transformación que cambia el modelo operativo de principio a fin y ponemos cuidado en cada uno de los pasos sin correr, ¿no? Creo que el resultado no va a llegar. Y dos, lo mencionaba también Klaus, para mí el mayor riesgo está en que un abogado utilice la inteligencia artificial sin el conocimiento, contexto, criterio y experiencia humana que el tiempo te da y crea que es mejor, ¿no? Pero por otro lado, yo sí pienso que el mayor riesgo que hoy tenemos es que nuestros clientes se empoderen con la inteligencia artificial y piensen ahora que ellos van a ser también abogados y mejores abogados que nosotros. Cierro esto con que toda esta discusión para mí tiene que ir de la mano con nuestros clientes. Transparencia, cómo nos va a impactar a nosotros, cómo te va a impactar a ti. ¿Qué sí te recomiendo, cliente? Que hagas con inteligencia artificial. Abierta, es mi deber, mi due diligence, decirte en que sí. Es mi due diligence decirte en que no. Ni le intentes, porque no te va a salir bien tu negocio y vas a generarte un riesgo. Gracias, Marcela. Buenísimos los planteamientos. Y la última, bueno, no la última idea que nos dejaste, Javi, ¿cómo ves esa parte del último planteamiento de Marcela? Importantísimo lo de los clientes, involucrarlos. Sí, pero déjame mover un paso atrás en lo que dijo Marcela y regreso a eso. Con la tecnología se pueden hacer tres cosas. Simplemente puedes crearla, que aquí pues muy pocos abogados vamos a crear tecnología, ojalá. Puedes adoptarla, que es el uso mínimo, o puedes transformarte. Y transformar es una palabra muy sexy, pero ¿qué es transformar con tecnología? Le voy a dar el ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre Facebook, yo uso Facebook, pues estuve ahí, y un espectacular en el periférico? Venden lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre Amazon y un sistema de paquetería? Hacen lo mismo. Y no. ¿Cuál es la diferencia entre un Uber y el taxi tradicional? Porque el gobierno piensa que es lo mismo. ¿Y parece lo mismo? Pues sí venden lo mismo. Y no. La diferencia es que se transformaron con tecnología. ¿Qué significa entonces transformarse con tecnología? Significa que tú entiendes tus procesos y dices, ay, a ver, este proceso tenía 15 pasos, necesitábamos 8. Todo lo demás, pues tal vez siempre se hizo así, pero no eran necesarios, hay que eliminarlos. Yo le he preguntado a muchísimos litigantes, ¿cuántos pasos tiene un amparo? Y la sorpresa es que ni siquiera habían pensado en esa pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a medir productividad, eficiencia? Porque lo que hace la tecnología, el valor de la tecnología del fuego hasta hoy, es que te hace procesos más eficientes, ¿no? Antes comerte una carne sin fuego era ineficiente, el fuego lo hace eficiente. Y cada una de esas tecnologías que les he dicho lo que hace es que hace más eficiente el modelo de negocios o los pasos desde una perspectiva operativa. Yo les pregunto a ustedes, ¿saben cuántos pasos tiene cada uno de los procesos que ustedes hacen? O sea, no sé, un contrato de arrendamiento, por ejemplo, es muy sencillo. ¿Cuántos pasos tiene? Nos hemos puesto a pensar en cada uno de ellos, si es eficiente o no. Es más, les voy a hacer una pregunta todavía más difícil de contestar. Todos ustedes seguramente saben cuánto vale su hora a sus clientes. ¿Saben ustedes cuánto cuesta su hora? Y con costar es salario, la parte proporcional de renta, de luz, todo. ¿Saben cuánto cuesta? Entonces, estamos hablando aquí de que queremos eficientizar con la inteligencia artificial, lo eficientizable, y ahorita vamos a eso también, pero ni siquiera sabemos cuánto costamos a nuestro propio negocio. Entonces, no sabemos cuántos pasos tienen nuestros procesos, no sabemos cuántos de ellos son necesarios, no sabemos si tal vez alguno de ellos podemos eliminar o hacer más sencillos, que eso es lo que han hecho todas las empresas que se han transformado con tecnología, pero tampoco conocemos nuestros costos reales por hora, ¿no? Hemos usado ahora porque es lo cómodo, es muy fácil, es muy sencillo, pero pues para lo que es eficientizable, ese modelo ya sí se está muriendo. Y aquí, tomando lo que decías, Pepe, entiendo la preocupación de que tal vez vamos a
se va a cambiar la forma de competir, pero se va a transformar la forma de competir en procesos repetitivos que nunca nadie disfrutó hacer. O sea, el que yo le diga a alguien en mi equipo, mira, este due diligence que ibas a tardarte 30 horas y no ibas a disfrutar, ahora nada más te vas a tardar 2, es un ganar-ganar. O sea, yo no quiero que mis asociados y pasantes estén sufriendo haciendo procesos repetitivos donde no aprendían, bueno, tal vez aprendían algo, pero ¿en dónde sí competimos? En el valor agregado, que es la razón de ser por la cual nos están contratando, que es el criterio, es el pragmatismo, la capacidad de negociación, la adaptabilidad, y todo eso no está en el campo, en el reino de la inteligencia artificial por el futuro previsible. Veamos cómo avanzamos. La IA lo que hace es hacer eficiente procesos repetitivos, ¿no? Pero si usamos la IA para que nos dé criterio, ¿qué es lo que están haciendo muchos in-house? Pues ya no necesito a los abogados, la IA me dio criterio. No, la IA no te dio criterio, te dio estadísticamente la respuesta más probable. ¿Eso es criterio? Pues no. Entonces hay que educar a nuestros clientes y a nuestros propios abogados que la IA no da criterio, la IA no da el cúmulo de conocimiento vivo y acumulado que tiene un despacho, que es su gente y su experiencia. Eso la IA no puede replicarlo hasta ahora. Lo que nos benefició la IA es que nos ayuda en cosas, por ejemplo, de memoria. Es que hace 5 años hicimos un proyecto en el cual es muy parecido al de hoy. Eso podríamos tal vez hacerlo más eficiente porque la memoria falla. Pero el criterio, ese sí es insustituible y debería quedarse así, porque de nuevo, recordemos la esencia de la IA es estadística. Cuando decimos la IA se equivocó y nos dio una respuesta que el juez no le gustó, no es que se equivocó, es que nos dio en su estadística un resultado que estadísticamente sí era probable, pero no era cierto. Los abogados no somos muy buenos en estadística, entonces nos cuesta trabajo entender cómo algo puede ser probable, pero falso. Pues sí se puede, ¿no? La reforma judicial, Teníamos un comentario, Alberto. Sí. Estábamos, hablando Leopoldo y yo ahorita, a manera cómica pero real, ahorita se fueron a hablar de la reforma del sistema judicial. Si le preguntamos a la IA que nos haga un análisis de cómo gestionar estratégicamente un litigio en México con el contexto de la reforma judicial, dudo que la respuesta estadística probable que nos dé sea lo que realmente aplica en el contexto mexicano y con el conocimiento que suma un abogado en la discusión. Perdón. Gracias. Yo quisiera hacer un par de comentarios de que la discusión, decía Marcela, no es nueva de la tarifa. Creo que al final de cuentas, pusiste un ejemplo, Leopoldo, hablabas del evento hace 18 años, creo que se acentúa la plática. A mí me llama la atención en el 2008 con la crisis, que decían que también iban a desaparecer, pero bueno, por lo que se ha dicho, obviamente no ha desaparecido, y me atrevería a decir, a ver, Nueva York y Londres siguen siendo los punteros que marcan la pauta del mercado y por eso tienen las tarifas que tienen. Inclusive, me atrevería a decir, y si no, corríjame los litigantes, pues aparte de que cobran sus success fees, y ahí les tenemos que aprender, también cobran sus tarifas por horas. Entonces, si bien hay que adaptarse, obviamente, y evolucionar y encontrar ese valor, creo que a final de cuentas, insisto, esa tarifa por hora no va a dejar de ser un parámetro para seguir cobrando los honorarios. Y luego el otro, hablando un poquito de la especialidad, y nada más tú decías, Javier, los procesos, creo que ahí rápido, los despachos, creo que tenemos un gran reto en definir nuestros procesos, creo que tenemos gran área de mejora, pero lo quiero ligar con el tema de la especialidad, y por ahí Pepe hablaba de la época del vapor, ¿no? Y rápido, long story short, pero me viene a colación, a ver, ¿qué pasó en la revolución industrial? Pues todo el mundo pensó que iban a desaparecer los trabajos, sino ¿qué pasó? Se empezaron a especializar. Ahorita se hablaba de ejemplos de quienes sí aprendimos a escribir en máquina de escribir y luego empezamos con el telex y usamos email, y hoy por hoy las computadoras y hay cosas que son muy eficientes. Entonces esas herramientas evidentemente tenemos que tomar ventaja. Los ingenieros dejaron de usar reglas de cálculos y usaron calculadoras y todo eso evidentemente ayuda. Pero creo que el criterio del abogado, afortunadamente en nuestra profesión, porque tal vez es de las menos, creo que sigue aportando un valor. Y
les recomiendo ahí, paréntesis, hay un libro muy bueno de un argentino que se llama Andrés Oppenheimer, que ya no es nuevo, yo creo que tiene unos 10, 12 años, y él hizo una crítica a distintas profesiones, incluyendo abogados, periodistas, doctores, y un ejemplo muy bueno que a mí me llamó la atención, decía, a ver, todavía ni siquiera hablando de inteligencia artificial, pero decía, si tú vas con un médico y te van a operar del corazón o algo, tú siempre vas a querer que te lo diga eso un médico. Y ponía el ejemplo, un robot en ese momento dice, tú le puedes alimentar de tu experiencia 3,000 expedientes y probablemente sea más preciso de que te lo pueda decir el médico. Pues si en el momento de tomar la decisión, evidentemente no te vas a ir con la decisión del robot que tuvo esos 3,000 files a su alcance. Vas a querer que le diga el doctor en persona porque estás descansando en su criterio. Entonces, otra vez, digo, para concluir, yo creo que el reto está en que, aprovechando esa tecnología, nos tenemos que hacer más allá de la eficiencia, todavía más expertos, porque obviamente hay mucho trabajo que sí tiende a ser commodity, que va a perder valor, pero la clave creo que va a seguir siendo la especialidad que tiene que tener el abogado, y ahí pues tarea que tenemos para ponernos más creativos. Sí, totalmente de acuerdo. Un ejemplo histórico también, para que hace 100 años se inventó la cámara fotográfica y causó una crisis tremenda en el mundo de los pintores. Los pintores en ese momento, la vasta mayor parte de ese mercado, lo que hacían era vender retratos. Pero llega la cámara fotográfica, ¿qué va a hacer un pintor contra una cámara fotográfica? O sea, no hay forma de competir con ella. Entonces, hubiéramos dicho, todos los pintores se quedaban sin trabajo así. Y no, los pintores evolucionaron, hicieron arte moderno. Porque no hay cámara fotográfica que te vaya a hacer una pintura de arte moderno. Pero rescataron la esencia, el alma del arte, que es poder interpretar la realidad a través de los ojos humanos. Nosotros también somos intérpretes. Entonces hay que rescatar la profesión en su alma. Gracias Javi. Estaba platicando ahorita con Marce que el tema necesitamos una semana y seguir porque da para mucho, hay muchísima discusión, muchos puntos de vista, muchos ángulos en cual podemos hacer el análisis, pero también el tiempo, hablando del tiempo, es un factor. Leopoldo, tenías un comentario y vamos a dar paso luego a algunas preguntas o un comentario adicional para ir cerrando la mesa. Gracias. Gracias. A ver, perdón, pero la cabra tira al monte y yo entonces sigo viendo el tema del modelo de negocios y voy a discrepar un poco. Lástima que no tenemos tiempo, pero podemos tener una sesión nueva. Y nos invitan otra vez y entonces voy a discrepar de Javi y se lo dejo caliente para la siguiente. Ponía el ejemplo del due diligence. Yo coincido, pero por otro lado el ejemplo a mí me preocupa mucho. Sí es cierto que ya no necesitas ahorita técnicamente mandar a un ejército, perdón por el símil de Minions, hacer un due diligence en un tema de una transacción, pero por otro lado, ¿dónde van a aprender estos Minions? Y van a ir desarrollando el colmillo y van a tener la sensibilidad que vas a necesitar después para el criterio, para sentarte en una negociación con tu contraparte y que no te vayan a sentar a un anciano que está batallando con la tecnología de 61 años, pero que se la sabe todas, te huelen dónde está el tema y le da 10 vueltas a 5 de tus Minions, porque nunca vieron venir lo que iba a pasar. Entonces, creo que el otro problema, y aquí es a donde regreso al modelo de negocios, es cómo vamos a ir desarrollando. Hablamos ahorita, ustedes pusieron mucho énfasis en el criterio, pero el criterio del abogado no nos los dan en la carrera de Derecho. Nos dan una embarrada de conceptos y si bien nos salimos con una estructura mental más o menos para poder empezar a analizar un asunto. Pero el criterio lo desarrollas en las oficinas, sentado con el cliente y metiéndote y leyendo y estudiando y metiendo las patas como... Gracias por compartirnos esto, porque muchas veces creemos que un error es el fin del mundo. Pues no. Que es parte de la idiosincrasia de los abogados, que muchas veces no avanzamos por ese miedo a cometer un error y perdón. Y si me equivoco, pues freno, meto reversa, recalculando, diría Waze, y al final de cuentas acabamos hacia donde tenemos que estar yendo, ¿no? Pero bueno, entonces es nada más parte del cambio en modelo de negocios, cómo vamos a desarrollar las habilidades que necesitamos en nuestros abogados cuando la tecnología
les va a quitar eso que no les gustaba. Ojalá también nos quite el cargo de horas. Ya, en un momento cuando pueda extraer esto y el valor y ponerlo en las horas, entonces vamos a ser todos muy felices con la tecnología. Gracias, Leopoldo. Voy a dar paso a algunas preguntas. ¿Hay un comentario, Carlos, por favor? Sí, adelante. Gracias. Bueno, la razón por la que estoy aquí, aunque no vengo a las sesiones de la comisión, además de ver a Ricardo y buenos amigos, es que el martes justo me habló un cliente americano, un desarrollador inmobiliario en Baja, y tenemos un acuerdo por hora, entonces así es como les cobramos. Ellos, esta persona en particular es muy inquieta y muy buena usando ChatGPT, Claude, etc., ¿no? Y prácticamente lo que parecía que iba a ser solo como una llamada se volvió como una especie de memo platicado, porque me dijo, oye, hice unas consultas, ¿cómo ves? Y, ¿no? Entonces, claro, muy banquetero, ¿no? Y por supuesto, había un par de errores garrafales, que bueno, si te fueras por esta, pues hubieras perdido varios meses y mucho dinero, ¿no? Cosa que justo quieres evitar con tu análisis, ¿no? El punto es que al final de la llamada llegamos a la conclusión de, bueno, no, a ver, no hagas esto, hay que hacer esto, y pues veamos primero, si quieres yo le llamo a un técnico forestal y de ahí seguimos partiendo, ¿no? Colgando me di cuenta de que el cliente estaba contento, ¿no? Por el input. El criterio, como dicen, no sustituye a la inteligencia artificial, o más al revés, la inteligencia artificial no puede sustituir al criterio del abogado. Y dejé de hacer un memo de $4 o $5 mil, ¿no? Por supuesto hay acciones subsecuentes, en fin, hay costos de oportunidad también, pero, o sea, fue como, ok, ¿no? Claro, es un cliente poco institucional, digamos, no, muchos no funcionan así, ni se van a ir con una llamada telefónica, varios otros sí, pero creo que es este tema que comentaba Marcela también, ¿no? O sea, como, y algunos de ustedes, acerca de el cliente in-house lawyer o no, porque no todas las prácticas tenemos como cliente natural al director jurídico, o sea, algunos son directores en otras áreas, pero sí me despertó muchas inquietudes, ¿no? Y también coincido con la postura de Leopoldo, no me imagino nuestra práctica sin el cobro por hora, aunque tenemos componente de litigio que no queremos cobrar por hora, de hecho, pero ahí lo dejo. Ese planteamiento contribuye muy bien, gracias Carlos, porque efectivamente, ¿dónde está el valor? Esa llamada, ese memo que se te fue $4 o $5 mil, no es que estemos destinados, chin, ya perdí este memo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Qué tenemos que modificar en nuestra manera, en nuestra relación con el cliente, en nuestra manera de trabajar, hacia adentro y hacia afuera, para que esos $5 mil pues se vea ese valor de alguna otra manera? No es que se los cobres por otro lado, simplemente es modificar todo el modelo para ver cómo ese valor que le estamos aportando al cliente efectivamente se vea retribuido en nuestras arcas. No sé si alguien más tenga algún comentario, si no voy a dar paso a algunas de las preguntas. Tenemos varias y voy a tratar de ser muy eficiente en beneficio del tiempo de todos. Uno de los planteamientos es transparencia. Ya lo mencionabas, Marce, de alguna manera. Nos están diciendo, la pregunta es, yo voy a invertir, meto mucho tiempo, mis abogados y yo mismo en los prompts, ya es todo un gran tema el prompt, estoy entrenando a la misma inteligencia artificial, le estoy diciendo cómo, y eso tiene un valor, porque yo mismo le estoy diciendo le estoy haciendo los planteamientos adecuados para que me conteste de la mejor manera, que tal vez el cliente no lo pueda hacer, ni siquiera pueda hacer bien los prompts. Entonces yo mismo estoy entrenando a mis agentes de inteligencia artificial. Yo estoy metiendo mucho tiempo ahí. También va con lo del mentoring, cómo le hago para que mis abogados no crean que ya metí un prompt, ya son abogados. Ese costo, ese tiempo, se transparenta al cliente, debemos decírselo, se lo cobramos. ¿Sería válido cobrarle al cliente todo eso? Porque yo
me dediqué mucho tiempo a entrenar a mi agente y eso tiene un valor. ¿Cómo le hacemos ahí hablando de monetizar eso para las firmas? Yo creo que sin duda, todo lo que nos cuesta operar se considera parte del precio, no en el sector legal, en toda la industria. Si yo vendo cerveza, como lo hacíamos en donde trabajaba anteriormente, todo lo que cuesta producir la cerveza de mejor calidad se tiene que traducir y reflejar en el precio. Yo justo a la luz de esta pregunta, algo que he venido también pensando y tratando de explorar mucho y discutiendo internamente en el despacho es, muchas veces como abogados nos sesgamos a pensar que nuestro sector es único, incomparable, exclusivísimo, súper especial, y somos un perro verde, o sea, únicos y especiales. Y la realidad es que en nuestro modelo de negocio pues ya existen muchas referencias de mercado, como McKinsey, como Bain, como consultoría de alto nivel, que son carísimas, ¿no? Y que cuando una empresa tiene un tema complejo, no se cuestiona cuánto le va a cobrar, pero sabe que un McKinsey, un Bain le va a resolver el problema estratégico de la mejor forma. Y McKinsey y Bain tienen inteligencia artificial y tienen desde hace mucho tiempo herramientas de analytics, y tienen BI, y tienen robots, y tienen una inversión de tecnología, y digo ellos por referencia, pero así en otros sectores, que al cliente lo hacen todavía más atractivo hacia ellos porque saben que va a haber un mayor valor agregado. Cuando hablo de trabajar con el cliente, sentarnos y decir, mira, tú no tienes que hacer esta inversión tampoco, ¿no? No se la voy a regalar, ¿no? Pero ¿por qué haría sentido, Javier, decía, hay equipos in-house de 3 personas? ¿Para qué van a comprar 3 licencias de $200 al mes para hacer prompting? ¿No? Yo hago esa inversión para ti y construyamos algo juntos, ¿no? Que te voy a garantizar lo que Klaus y Leopoldo mencionaban, tener un due diligence y un deber de responsabilidad para garantizar la calidad que logres con eso. Esa es para mí la visión correcta, y sin duda, igual que le metemos en el precio del billable hour, en el precio del litigio o en el precio de la iguala mensual, el costo de la luz, de la renta, del abogado, de tal, el costo de inversión en tecnología va a estar ahí, ¿no? Tiene que estar ahí, pues somos un negocio al final, ¿no? Bueno, vamos a ir concluyendo. No sé si hay algo más, mi coordinador. ¿Podemos ir terminando? Bueno, pues muchas gracias a todos, les agradezco mucho. Leopoldo, te vi con cara de quiero decir algo, me dejaste con la palabra. Sí. Va a continuar porque da para mucho, y además tocamos muchísimos temas, no solamente cómo cobrar nuestros honorarios ante la inteligencia artificial, sino muchísimos, lo del mentoring, lo de qué hacemos, cómo entrenamos a los clientes, qué hacemos con los memos que dejamos o que parece que perdemos de $4 o $5,000 o muchos, pero tenemos que también ser respetuosos del tiempo de todos. Entonces, muchas gracias, les agradezco a todos los que vinieron hoy, todos los que están escuchándonos o viéndonos de manera remota, también gracias por conectarse, gracias a este extraordinario panel, Leopoldo, Marce, Pepe, Javi, extraordinario, muchas gracias. Y bueno, pues con esto concluimos. Gracias a todos por venir.